Buenos días. Continuamos con el estudio del anexo a la psicoterapia. Vamos por el capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, con la sección cuarta, el proceso de la enfermedad. Muy interesante. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Esto lo dice el curso varias veces. Que toda enfermedad es mental, por tanto toda curación es una psicoterapia. Y lo dice varias veces para que no lo aprendamos, porque es diferente del mundo. Dice, es un juicio acerca del Hijo de Dios. Y todo juicio es una actividad mental. La enfermedad dice que es un juicio acerca del Hijo de Dios. Y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es extraordinaria esta definición. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y contra su creador. Un juicio niega, los juicios que tenemos aquí, un juicio niega que la creación es real. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habías creado y no como es. Es decir, que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien sino por su inocencia? Vamos con ello. De la misma manera, hemos dicho más veces que toda enfermedad era mental, por tanto la cura una psicoterapia. Y dice que la enfermedad es un juicio acerca del Hijo de Dios. Y como todo juicio, es una actividad mental. Un juicio acerca del Hijo de Dios. Un juicio que lleva una condena, ¿ves? Es real, estás enfermo. No puedes sino ser un cuerpo. Y explica lo que es un juicio. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez en contra de la creación y su creador. Los juicios niegan la creación y desde luego niegan al creador, porque afirman que tú eres un cuerpo, que te puedes enfermar. Niegan la creación y el creador. ¿Se va pillando? Es la decisión de percibir el universo como tú lo habías hecho y no como realmente es. Yo tengo la razón, la culpa es real. Y mira, la prueba de ello es esto, que me enfermo. La enfermedad es decidir que la verdad puede mentir y de que es una mentira. Esta pregunta de siempre, ¿y si fue perfecto, cómo ocurrió? ¿Y si era perfecto, cómo ocurrió? Estamos diciendo que la verdad puede mentir. No era perfecto, puesto que mira, se ha enfermado. Es decir, que la verdad puede mentir y que de hecho es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? Para negar que la creación sea verdad, tenemos que dar por cierta la enfermedad. Y eso, de ahí sale la culpa y la aflicción. ¿Y por quién sollozaría a alguien? Sino por su inocencia, por la añoranza de su inocencia. Porque una vez que estamos dentro de la enfermedad, que nos hemos olvidado que somos nosotros los que la hemos inventado para sostener todo este mundo, nos duele. ¿Y qué hacemos aquí? Llorar. ¿Por qué? Pues por nuestra inocencia. Esto todo son para hacer gimnasia mental. Por eso es importante que se entiendan las cosas todas. Algunas veces unas no las podemos enterar, pero que sea el 1% o el 0,5%. Pero sigue diciendo, una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y por tanto lo que recibirá. La enfermedad es la consecuencia de la culpa, aunque luego veréis la cantidad de cosas que dice. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. Venga. Todos los que piden enfermedad, que es que nadie piensa que uno haya pedido un cáncer o quedarse parapléjico, es que nadie lo piensa, pero en el transcurso de lo que es la razón, de dónde sale, no tiene más que salir de su mente. Toda enfermedad es mental, no tiene más que salir de su mente. Y dice, todos los que piden enfermedad
es porque se han condenado a sí mismos. No, todos los que piden enfermedad, como conclusión, se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los puede ayudar, pues han depositado la fe en la enfermedad y no la salvación. Una vez que tú crees que la enfermedad es real, ya no te puede salvar de ahí nadie. Solo la magia. Deberíamos saber lo que hace. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Comprendo que esto hay que entenderlo y seguirlo. Todos los que piden la enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar. Dentro de la condena está pues la medicina, que trata de resolver desde el punto de vista físico pues un problema mental. Por eso dice, buscan remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y mientras no la quiten, no hay nada que lo pueda salvar. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, nos dice por otra parte. Pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión tomada. Todas las cosas externas, la enfermedad, no es sino la manifestación de una decisión que ya se ha tomado. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar el principio del milagro? Si la causa se cambia, ¿cómo no va a cambiar el efecto? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Y ahora dice, si la deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. La enfermedad no es bonita en ningún caso, pero porque su origen, la culpa, tampoco lo es. Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su trayectoria inevitable. Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno es inevitable. Eso es un proceso que se nos pasa desapercibido. Pero el resentimiento que uno guarda es una culpa que uno tiene y el resentimiento es lo que produce pues, las enfermedades. Es un resentimiento guardado. La culpa no es la del otro, la culpa es la que sentimos nosotros por haber hecho algo al hermano o, ¿sabes? A la humanidad o a algo que has hecho que rompe tus propias normas. Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su trayectoria inevitable. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. No es esto así. Sale una crisis, sale la humanidad de una crisis y se mete en otra. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. Hay que quedarse ahí. Todo lo que vemos, por muy real que sea caliente, que sea frío, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? A ver, desde que estamos aquí tenemos que confiar, confiamos en las ilusiones porque las hemos hecho para eso. La curación es terapia o corrección. Y como ya hemos dicho y volvemos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento de que las ilusiones, de que todo lo que vemos son ilusiones. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo y con toda la razón. Dice eso. Pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es curación. Ninguno de los terapeutas puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es curación. Verás lo que dice. En el peor de los casos,
le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes. Y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. En el peor de los casos y en el general, dan por bueno lo que ocurre, la enfermedad la dan por buena. Y una vez que han dado por buena, emplean los medios para paliarlo. Son medios de los medios, las medicinas, todo eso. En el peor de los casos le otorgan realidad al cuerpo y en sus propias mentes. Y una vez que han hecho esto, apelan a la magia, una operación, un corsé, dice, para curar los males con los que las mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Vamos a ver, ¿cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Una vez que has dado realidad a la enfermedad, ya no la puedes curar. Dice, ¿cómo se puede llamar a esto curar? Es ridículo de principio a fin, pero es algo que estamos acostumbrados aquí. Y es lo que hace la medicina tradicional y las demás medicinas. Porque tú vas a un médico naturista y te da hierbas, y te piensas que porque te dé hierbas no es magia las hierbas. O porque te ponga la mano a alguien no es magia. O porque te ponga imanes no es magia. Dice, ¿cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin. Más una vez, yo no soy bueno haciéndome amigos, porque tanta gente hace consultas y utiliza estas cosas que aparentemente son santas, de las hierbas, de lo que llaman comida sana, ecológica y todas estas cosas. Y es perfecto, yo no digo que no, pero el curso, yo me estudio el curso y eso es magia igual. Y no pasa nada, si a ti te gusta esa magia, la haces, pero es magia. Y haces esa magia, porque si no la haces te puedes enfermar. Hasta que no te aprendas que es magia, tiene una fuerza en ti que te puede enfermar. Y todas las personas que vamos en esa dirección, cuando leemos que eso es magia y que no es santo en ninguna de las maneras, pues te cierran el libro. Pero es que es la verdad. Solo la psicoterapia cura, solo el perdón cura, y cura definitivamente. Lo demás, pues es una manera de querer santificar este mundo. Yo comprendo que no me puedo hacer amigos así. Porque es que esto está tan extendido entre los espirituales. Ser vegetariano, ser vegano, ser... Y está bien, sí es que está bien. Si es que yo tengo mis propias magias también. Pero eso no quita que yo me aprenda que son magias. Para poderme desprender de ellos y no rendir pleitesía a ídolos que finalmente me van a matar. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin. Mas una vez comenzado, del mismo modo ha de acabar. No creyéndotelo. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. Eso es lo que queremos, traer a Dios aquí a las ilusiones. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? ¿Cómo podría amor ahí? ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría el enfermo curar? ¿Cómo podría haber amor en la magia? ¿Y cómo podría el enfermo curar? Si está enfermo no puede curar. La única manera es que la enfermedad sea una ilusión. Qué buena pregunta. ¿Cómo podría haber amor ahí? Pero tratamos de poner amor aquí en todos los lados, porque nos gusta esto y no queremos irnos de aquí, ni siquiera que nos digan que eso no es amoroso. Amoroso en el sentido de amoroso, de ilusión de amor, sí. Pero el amor de Dios, que es el que yo quiero poner mi palabra siempre. Tú quieres a un amigo, una amiga, a tu hijo, a tu marido. Son ilusiones de amor, porque al rato lo echas de casa.
Como te enteres de que ha tenido una aventura con alguien, verás lo que te dura el amor. Pues eso no puede ser el amor de Dios. Dice, en el peor de los casos, los sanadores otorgan realidad al cuerpo y luego usan la magia para sanarlo. Y en el mejor, es posible que los sanadores, entre comillas, del mundo, y el término de sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. ¿A qué nos suena esto ya? Que mucha gente dice, la mente es la fuente de mí. Ya sé que yo me lo estoy haciendo. Dice, pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. ¿Cuánta gente dice, me perdono a mí mismo? Y no dice nada más. Entonces, dice, es posible que haya sanadores que digan, que se den cuenta que es la mente la que está enferma. Pero es que esos sanadores a continuación piensan que esa misma mente se puede curar. Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Que quede claro, nadie puede sanarse a sí mismo. Parece una contradicción con el curso cuando dice los que se tienen que perdonar a sí mismos. Parece una contradicción, pero es que ahí hay que entender el curso, hay que explicar que para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos con el perdón. Nos tenemos que perdonar a nosotros mismos en el primer tiempo, que sí quiero aceptar el perdón para mí. El segundo tiempo lo hace el Espíritu. No nos podemos perdonar solos. Pues el segundo error de los sanadores, que dice que no se les debería llamar tampoco sanadores, es que reconocen que el mal está en la mente, pero creen que esa misma mente se puede sanar. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. Habla del mérito que tiene, es indudable que se han dado cuenta de eso, que nos hemos dado cuenta de eso. No obstante, las curas siguen siendo provisionales. O bien puede surgir otra enfermedad, pero mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. Tela la frase. Tiene el anexo, como es un texto que se dictó lo último, que se tradujo lo último, que se publicó lo último, pues está como preparado para mentes que ya se han estudiado algo el primero, porque pega unas cargas de profundidad aquí. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede surgir otro tipo de enfermedad. Y dice, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Qué quiere decir? Mientras no se comprenda el significado del amor. Mientras el perdón no haya concluido y la muerte se haya superado. Sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede cambiar de forma. Pues mientras no se comprenda el significado del amor, lo que decíamos ayer, las personas que han aceptado, los terapeutas que han aceptado la expiación completa para sí mismos, que decía que era una cosa, vamos, difícil aquí. El terapeuta ideal es uno con Cristo, más la curación es un proceso, no es un hecho. Dice, en cierto sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del aprendizaje, al final del proceso de curación. Y aquí viene a decir lo mismo con otras palabras. Hasta que no se comprende el significado del amor, la muerte no se habrá desterrado. Hasta que no sea... ¿Cuándo se comprende el significado del amor? Cuando se haya aceptado la expiación. Se pilla esto. Cuando se haya perdonado este mundo, cuando no te creas nada de lo que hay aquí, cuando hayas aceptado la expiación, el deshacimiento del error completo, la muerte seguirá teniendo cacho aquí. Pero que pilléis esto, porque es un párrafo intenso. ¿Y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios, con mayúscula, que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? ¿Y quién podía llegar a comprender el significado del amor sin el Espíritu Santo? ¿Quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios que le fue dada al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Pues hay un libro que dice que es la continuación de este, que dice que ya no hace falta el Espíritu Santo.
Y hay gente, estudiantes de este libro, que se han pasado al otro. ¿Dónde tendrán la cabeza? ¿Qué nos pasará a nosotros cuando se nos va la cabeza de esta manera? No llegaremos al amor sin escuchar la palabra que Dios puso en el Espíritu Santo. ¿Y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra que Dios, sin la palabra de Dios que Él depositó en el Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Esa palabra que Dios depositó en el Espíritu Santo es el perdón y la expiación. Y no alcanzaremos el amor sin eso. Lo queramos leer o no lo queramos leer. Lo interpretemos de otra manera o no lo interpretemos de otra manera. Pero está aquí escrito. Sin el perdón no vamos a alcanzar al amor. Y sin el Espíritu Santo no funciona el mecanismo. Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse uno a sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por tanto en constante necesidad de defensa. Uno se ve débil porque se ve enfermo, vulnerable porque sus capacidades están mermadas, malvado porque la raíz de la enfermedad es la culpa oculta, y en peligro, evidentemente, porque hay unas leyes que el pariente que no controla, que le están gobernando. Dice, sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Si el yo, si la creación de Dios fuera vulnerable, débil, malvada y en peligro, no habría forma de salvarlo. Dice, las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden ser sino mágicas. Una vez que tú has creído que tu yo es eso, débil, vulnerable, en peligro y malvado, que son ilusiones, solo las ilusiones pueden manejarte contigo. Solo puedes confiar en las mismas ilusiones, cuando das fe de que las ilusiones son reales. Sin embargo, si el yo fuera así, las defensas todas serían inútiles. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden ser sino mágicas, esto que digo. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente forjar un nuevo concepto propio en el que el antiguo no tenga cabida. ¿Qué hacemos con nuestras defensas? Que son magias, tratar de enterrar el ser vulnerable de antes y convertirnos en otra persona. Esto es lo que hacemos muchas veces, vaciarle el armario para hacer ver que hemos cambiado. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente forjar otro concepto con otros límites y desterrar el antiguo. Y ahora mira lo que dice en resumen: el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Sí, el pecado es real. Sí ha ocurrido esto. Y a partir de ahí vamos a ver cómo nos manejamos. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De ese modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. Vamos a ver que es intenso este párrafo también y no quiero que se pierda. En resumen, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dar por real el error. Dice, ¿y eso qué supone? Supone haber llevado la verdad al ámbito de las ilusiones. Hemos traído la verdad, la hemos desfigurado y hemos dicho que la verdad es las ilusiones, que nuestra enfermedad es una verdad. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, hay ilusiones que hemos dicho que son verdades. Dice, la realidad se ha vuelto una amenaza. Como la verdad y la realidad es lo mismo, entonces la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. A ver, vamos a poner un ejemplo práctico para entenderlo. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, ¿qué quiere decir? Que damos por verdadero el cáncer de páncreas que nos han diagnosticado. La miopía que nos han diagnosticado. Es que no me salen ahora enfermedades. La indigestión que nos hayan diagnosticado, la damos por reales. Y una vez que hemos dado por reales, dice que son verdad, porque habla primero de la verdad,
Dice, ¿qué ha pasado con la realidad? Que la realidad se ha vuelto algo temible y se percibe como algo malvado. Entonces creemos que lo que es verdad es algo malvado. De esa manera extrapolamos, porque funciona así, el amor se vuelve temible porque el amor es realidad. La realidad es temible porque nos puede enfermar. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. Si decimos que la verdad que es Dios es temible, nunca vamos a apelar a Dios para que nos salve, porque nos viene el mal de Dios mismo. ¡Ay, qué bonito esto! Mirároslo, por favor. ¡Qué arquitectura mental! Hemos traído la verdad a este mundo, la verdad entre comillas, y hemos hecho que sea verdad las ilusiones. Mi accidente de coche es verdad. Mira, tengo el atestado de la policía, el parte médico, todo es verdad. ¿Y qué hemos hecho? Cuando hemos dicho que eso es verdad, pues hemos dicho que la realidad es temible. Porque la verdad y la realidad es temible. Y entonces, ¿qué tememos? A la realidad. Como el amor es real, se nos va el amor. El amor es el que nos hace daño, el que nos sorprende. Y de esa manera no vamos a pedir a Dios que nos ayude con nuestros problemas, porque creemos en última instancia que Él es la causa de todos ellos. La enfermedad es, por lo tanto, un error que necesita corrección. Y como hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando primero el error y luego pasándolo por alto. Las veces que lo dice. Y la cantidad de gente que dice, me perdono porque no lo supe hacer mejor. Yo ya he perdonado a mis padres porque tuvieron una infancia tan mala que tampoco pudieron atenderme bien. Voy a volver a repetir para todas esas personas que con tanta buena voluntad creen eso. La enfermedad es, por tanto, un error que necesita corrección. Un error que necesita corrección. Y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando primero el error, porque si lo justifica le da realidad. Y luego pasándolo por alto. Si lo justificas, le da realidad. Ya no lo puedes pasar por alto. Probar esos perdones es que no dan resultado, que yo lo he probado. Si la enfermedad fuese real, en verdad no se podría pasar por alto. Pues obviar la realidad es demencia. Es que esto es muy sencillo de entender. Al principio cuesta, pero es que cuando lo lees escrito ya no sé cuántas veces, que está todo el rato el curso dándole bola. El perdón existe porque perdona ilusiones, no perdona realidades. No obstante, el propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad, mediante una percepción falsa. Con la magia puedes hacer cualquier cosa. Te rompes un hueso, te lo escayolan y se empalma. Y al cabo del tiempo, como si no te lo hubiera roto. El propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya a la ilusión de enfermedad por un breve periodo de tiempo. Tal vez la ilusión de salud sustituya a la ilusión de enfermedad por un breve periodo de tiempo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues este forma parte de ellas. Las ilusiones, la magia, que es una ilusión, no puede ocultar el miedo por mucho tiempo, pues forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. Como lo veo yo en la psicoterapia cuando me cuentan, empecé con una cosa y me ha pasado hasta otra al final. Bueno, y en mí. Y vuelta otra vez. Escapará y adoptará otra forma, sea la fuente, al ser la fuente de todas las ilusiones. El miedo escapará y adoptará otra forma, al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia, porque toda enfermedad es enfermedad mental. La enfermedad es demencia. La enfermedad es una barrera contra la verdad, dice una lección. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. Lo dice tantas veces que la enfermedad es demencia. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real
es la creencia de que puede variar de intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. Esto lo tenemos al cabo de... Y dice, una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real, que hay enfermedades graves y enfermedades menos graves. Dice, en eso radica la base de los errores, fíjate, en distinguir entre enfermedades graves y menos graves. Pues todos ellos, todas ellas, no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Todas son mentales, enfermedades mentales, pero unas acarrean unas consecuencias y otras otras. Y dice, no es más que una forma de transigir con el infierno, solamente ven una parte del infierno. Dice, esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible. Pero los dementes lo creen porque están locos. La posibilidad de que... A ver, una de las ilusiones que hace que la posibilidad de que la enfermedad sea real, la basa en que hay enfermedades que son más graves que otras. Y como todos, o eres demente o no eres demente, pues dice que eso es una burla a Dios, porque por un poco demente que eres, estás demente. Y por un poco demente que eres, no estás en el cielo. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. ¿Cómo se ve eso en las psicoterapias? Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Un loco defiende siempre las ilusiones porque la salvación en ellas. Y las ilusiones no es casarte con un príncipe azul. Las ilusiones es creer que realmente tu colon irritable es real, porque no te lo puede curar la medicina, o que tu diabetes es real porque no te la puede curar la medicina, o porque tu colesterol es real porque no te lo puede curar la medicina. Eso son ilusiones. Y entonces que te digan que eso no es real, pues indigna, porque encima con lo que padeces tú. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él, al creer que se está burlando de él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su propia imagen. A mí me gusta esto, verlo cuando viene alguien que no sabe dónde viene y entonces le empieza a cuestionar cosas, sobre todo culpas. Porque nuestro personaje está basado en las culpas de los demás y en las mías. Cuando empiezas a cuestionar la culpa, dices, bueno, ¿dónde vas? Y claro, y pones pie en el freno. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su propia imagen. Solamente una vez me pasó con una persona que cuando yo empecé a quitar la culpa de él, vamos, tampoco es que sea un proceso que yo empiece por ahí, pero a la derivada, ella, cuando vio que yo no culpabilizaba a la persona que ella culpabilizada, me dijo, es que me estás echando la culpa a mí, que es lo lógico. Y se enfadó conmigo. Se enfadó conmigo que se fue, pero en los años que llevo es la única persona que... Pero bueno, viene bien para ilustrar. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su propia imagen. Es que me estás echando la culpa a mí. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, tal como él la ve, yo soy el inocente, la otra persona es el atacante, yo soy la víctima, la otra persona. ¿Cómo vas tú a decir que es inocente? Entonces soy el culpable yo. Atacas esa personalidad. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, tal como él la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. Esto me ha pasado una vez, ¿eh? Me ha pasado más veces y se han puesto así, pero luego se han dado cuenta, o yo qué sé, o hemos llevado, pero aquella vez esa persona se fue. Pensé que iba a volver, no ha vuelto. Pero seguro que se está acordando de mí.
o por lo menos de la psicoterapia. El psicoterapeuta tiene pues una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y por consiguiente sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es su fortaleza. Esa debe ser su enseñanza. Si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. El psicoterapeuta tiene pues una responsabilidad, contener aquello sin que la otra persona, sin atacarse, sienta atacada. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que en la indefensión está nuestra seguridad. Esa debe ser su enseñanza si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No debe hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. No debe hacerse suficiente hincapié. Es decir, por mucho que haga hincapié, no va a ser suficiente. Hay que repetirlo. El demente cree que la cordura es una amenaza. Yo lo veo muchas veces en la psicoterapia. Este es el corolario del pecado original. La creencia de que la culpa es real y que está justificada. Ahí fue nuestro pecado original, dijimos, ha ocurrido. La creencia de que la culpa es real y que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa es irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Ahí tenemos que estar los terapeutas, diciendo que la culpa no tiene ningún fundamento y nos va a llevar a ningún lado. Y de hecho, el final de la psicoterapia es la sonrisa y el reconocimiento de que ha valido la pena el viaje. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia. Ahí está. Nunca fue real la culpa. ¿Cómo vamos a decir? Bueno, yo creo que aquí dice otra vez esto. Esta es la única doctrina de la salvación, es la meta de toda terapia. Pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra. Y de este modo la curación se logra. Nos quitamos la carga de la culpa. Porque comprendemos que no es real, es la única manera. Porque si comprendemos que es real, pero la justificamos, la culpa se queda ahí. Dice, no se cura al cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. No se cura al cuerpo, siempre va a la mente. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? ¿Tiene culpa? ¿Qué necesidad hay de enfermedad? Con ese único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. En una parte dice el curso, solo con que tú digas una enfermedad, no gano nada con esto, te curarías. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con ese único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué necesidad tengo? No hay necesidad de cambios complicados. No hay necesidad de largos análisis, ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple. Al ser una y la misma para todos. La verdad es simple, al ser una. Cuesta pensar que la culpa no es real. Pero es la base de la salvación. Y está cimentado por la razón, porque si la culpa fuera real, Dios realmente sería malvado. Pero la culpa no es real. Entonces, ¿qué es lo que hace el perdón? Borrar las consecuencias de una ilusión. El proceso de la enfermedad. Mañana vamos a hablar del proceso de la curación, para completar esto. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.